¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos ya aproximándonos a la primavera y esto hace que sigamos a pies juntillas el refrán. La primavera la sangre altera y también lo altera un poco casi todo. Estamos en unos momentos bastante convulsos, con el tiempo muy cambiante, suben y bajan las temperaturas, hay alertas, vientos. Hay gran oleaje en el mar, de repente sale un fin de semana con tiempo primaveral absoluto, en fin, y todo eso se traslada también a la sociedad. ¿Cómo está la sociedad de convulsa también? La polarización política cada vez más acentuada por el empeño de los propios políticos que hacen que haya desenfreno en muchas discusiones políticas en las calles. Luego es cierto que nos encontramos a la gente con mucha menos preocupación por esa crispación, separación y polarización de lo que parece que nos hacen ver los políticos, pero está, y cada vez más, y nos preocupa este análisis de hacia dónde estamos yendo. En definitiva, toda la sociedad. Hacemos, ya saben, un análisis de cómo está la ciudad de Alicante, extrapolando también algunos temas al ámbito autonómico nacional, pero nos preocupa mucho la ciudad donde vivimos, cómo vamos avanzando y cómo se está construyendo poco a poco este futuro para nuestros hijos y para los que después vienen detrás. De estas cosas hablamos también aquí en este programa, todo ello conducido a través de la política local. Hoy hablaremos, claro que hablaremos de la investigación del caso Les Naus, hablaremos de los bonos comercio y también de algunos asuntos que salpican esa polarización política. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Para hablar de los asuntos que hoy hemos preparado en nuestro guión, les paso a presentar la mesa. Nacho Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Con muchos frentes abiertos, Nacho. En Sí. OK Diario estáis dando muchas exclusivas y muchas noticias también en profundidad, con ese periodismo de investigación de proximidad que también estás haciendo tú junto con tus compañeros. La Dana, el asunto de Compromís, que ahora ha saltado también en Altea, sí. El caso FACPIME, estás Sí, el también caso FACPIME, sí. dando otros puntos de vista que no conocíamos, y el relevo de la Cámara de Comercio, a todo Sí, esto también. La Cámara de Comercio es un tema fundamental ahora mismo, es la entidad económica más importante, la empresarial más importante que tenemos en la provincia de Alicante, y lo que se ha visto ahora, pues un intento, digamos, por parte auspiciado por antiguos miembros de la Confederación Empresarial Valenciana, de reescribir la historia que en su momento se escribió cuando se produjeron las elecciones a la CEF hace algunas semanas. Eso está todavía abierto, pero ya digamos que el candidato, entre comillas, que esos que querían dar el asalto, que habían propuesto, y que no era el primero que se lo habían propuesto, que era el antiguo presidente de INECA, Nacho Virola, ya ha visto que los empresarios no le van a apoyar, con lo cual ha dicho que no. Ha habido en las últimas horas un cierre de filas en torno a Carlos Baño. Sí. En la Cámara de Comercio y también en FACPIME, pero fundamental en la Cámara de Comercio, que es esta entidad de derecho público que en los últimos años ha dado un cambio bastante significativo. Sí, en la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio representa mucho lo que es el nuevo empresariado alicantino. El empresariado alicantino por primera vez en mucho tiempo está unido. Y entonces está unido por diferentes factores. Está unido porque el propio Carlos Baños, presidente de la Cámara de FACPIME, está unido porque una serie de organizaciones como Huepal, por ejemplo, ya están otra vez aglutinadas en torno a la Cámara, etcétera, etcétera. Entonces lo que no quiere el empresario alicantino es que le digan lo que tiene que hacer. Desde Valencia, ¿no? Otra vez, desde claro, Valencia. El mando a distancia no. No sé. Y entonces que no se lo digan y que además ni siquiera lo proyecten. Y entonces como consecuencia de eso, pues es todo lo que está pasando ahora. Es una lucha por la independencia del empresariado alicantino y del nuevo grupo empresarial que ha salido de la Comunidad Valenciana y que lo que quiere es ser un contrapeso del poder político, lo que quiere es ser un grupo mucho más reivindicativo, etcétera, etcétera. Porque está claro que cada época tiene lo suyo. Por ejemplo, en la época de Chimo Puig, el presidente de la CEF era Salvador Navarro, pero ya no está Chimo Puig y ya no está Salvador Navarro. Hemos pasado una etapa nueva. Y esto va así con los tiempos. Y por tanto, lo que no se puede intentar es reescribir la historia
otra vez por lo que pudo haber sido, porque si no fue es porque no había apoyos para que fuera. Gracias, Nacho, por estar con nosotros. Muy interesante, y es verdad que entendiendo esto entendemos también otros movimientos que se hacen en otros lados de la política y del mundo de la empresa. Gracias por estar con nosotros, Nacho. Al otro lado de la mesa está Diego Ferrandiz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. En primer lugar, no he querido rechazar la invitación, pero fíjate cómo estoy. Os voy a observar, voy a aprender y hablaré lo justo. Bueno, con el 50% de la voz, Diego, tienes mucha más voz que mucha gente, ¿eh? Bueno, dicen que es lo mejor que tengo, así que bueno. Oye, hay que entender estos aspectos que nos está contando Nacho para entender la actualidad en todo su conjunto, ¿no? La política y un poco estos movimientos que hay en las últimas semanas. Sí, la verdad es que sí, pero yo lo que diría es que yo estaba escuchando a Nacho con un interés asombroso, porque a veces al periodista no le enseñan a ser sociólogo, economista, sucesos. Cuando te metes en una de estas es complejo el tema de FAPIME y el tema de lo de Carlos Baño, y además con sede judicial, con detención. Hay que ser economista casi para hacer una crónica o escribir un artículo sobre ese tema. Yo me pierdo. Pero si no abrimos el objetivo, veremos solamente lo que parece que nos quieren mostrar, ¿no? Es un poco lo que está comentando Nacho. Diego, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Aquí está Ana Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches, Andrés. Diputada autonómica de Vox. Luego hablaremos del análisis de los resultados en Castilla y León, pero ¿estáis contentos aquí en la Comunidad Valenciana? Sí, claro, nosotros estamos contentos porque seguimos creciendo en porcentaje de voto, ¿no? Acercándonos ya al 20%. Entonces, lo que demuestra es que Vox no tiene techo, como ha dicho nuestro presidente. Hablaremos después de ese análisis también de si es hora ya de que Vox esté en los gobiernos autonómicos. Hombre, autonómicos, yo creo que ya es hora de que Vox entre, hayan elecciones generales, echemos ya a Pedro Sánchez de las instituciones de la Moncloa y que Vox entre en el gobierno y haga un poco de limpieza que falta nos hace, ¿no? ¿Entraría en el gobierno nacional? Si... Hombre, nosotros somos un partido con vocación de gobierno, ¿no? Entonces entraríamos a gobernar España y aplicar nuestras políticas, claro. Muy bien, pues luego hablaremos también de eso. Y aquí está Alfonso Calero. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está la política? Bien, ¿no? Entretenida. Entretenida. No sé si defendemos, Alfonso, tú que has liderado y formas parte de organizaciones empresariales, sí, y has liderado jóvenes empresarios. Sigo de presidente. Estás de presidente de jóvenes empresarios alicantinos. El alicantinismo tiene mucho que decir. En esta etapa, lo decía antes Nacho, con esta nueva etapa de los sectores empresariales, por ejemplo, Huepal lidera un sentimiento alicantinista, ahora con la CEB Alicante con César Quintanilla. Estamos buscando un espacio. Los alicantinos estamos ya cansados de que desde Valencia se nos digan un poco, se nos marquen directrices. Pues sí, evidentemente. Los alicantinos estamos un poco cansados de que desde Valencia se nos diga lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y queremos tener también nuestra propia voz. Lo que no quiere decir que estemos en contra de estar dentro de la Comunidad Valenciana, ni muchísimo menos, seamos independentistas. Pero sí que creo que Alicante es una provincia muy variada, muy diversa, muy importante desde el punto de vista empresarial, y queremos tener una única voz y que se nos escuche. Y en ese sentido, se ha dicho en esta mesa, estamos más unidos que nunca, realmente. En estas elecciones de Castilla y León lo que han proliferado también son sentimientos provincialistas, con partidos que han aparecido provincialistas. En Alicante ya los hay también, algunos por ahí. Pero es verdad que siempre hemos tenido ese sentimiento. Que no se nos conozca solamente por los grandes titulares de prensa que se dan en los medios nacionales. Desde el periodismo de proximidad vamos sacando muchos asuntos que nos interesan en el día a día, pero es verdad que tienen mucha más repercusión aquellos que llaman la atención mediática. Entre ellos, ya saben, la investigación en torno a las viviendas de protección pública del SNAUS. Estamos a expensas de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante organice ya la comisión del Pleno, esto que llamamos la comisión de investigación, para averiguar qué pasó o intentar saber cómo fue ese proceso de adjudicación de viviendas. Le hemos preguntado al portavoz adjunto, Manuel Villar, que será presidente de esa comisión de investigación del Pleno. Creo que en pocos días vamos a poder dar ya fecha de la sesión constitutiva de la comisión. Dijimos que cuando estuviesen acabados los expedientes, tengo pendiente, el instructor
estoy pendiente de que me pueda informar para cuando estén finalizados esos expedientes, y en cuanto estén, y yo creo que en breves días, en muy poco tiempo lo podré decir. Están dirigidos para averiguar los hechos relacionados con 3 funcionarios de la casa y su participación o su conocimiento de los hechos, y luego una averiguación de hechos para verificar en cuanto a la plusvalía los plazos en los cuales se fueron conociendo el expediente, simplemente. La razón fundamental es que hay un instructor y una secretaria que han tomado declaración, me consta, a muchas personas, y han sido varios expedientes, y lo que están haciendo es recopilando todo para hacer las conclusiones y el estudio de ese expediente. Esa comisión, nosotros creemos que lo que tiene que valorar a fondo es el papel que ha jugado el ayuntamiento, que entendemos que son la enajenación de la parcela y la licencia urbanística, y evidentemente todas las derivadas que puedan derivarse de esas 2 circunstancias. Es un asunto feo este de la adjudicación de viviendas de protección pública. ¿Sacaremos algo en claro con estas comisiones de investigación? ¿Las Cortes Valencianas también sabré? Hombre, esperamos sacar algo en claro, ¿no? Aquí realmente la comisión del ayuntamiento es más parecida a una comisión de estudio que tenemos en las Cortes Valencianas. Existen las comisiones de estudio y de investigación, pero... Sí, aquí nos insiste Manuel Villar todo el tiempo. No es una comisión de investigación, claro, es una comisión del Pleno. Es una comisión del Pleno, pero propiamente más es una comisión de estudio para ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha fallado, ¿no? Allí en las Cortes Valencianas sí que es verdad que hay un apercibimiento penal de que quienes no vengan a la comisión a comparecer pues pueden incurrir en un ilícito penal, y esperamos que se esclarezcan en gran parte los hechos, ¿no? Porque aquí hay una parte que es la del ayuntamiento con la enajenación de la parcela y la salida a la licitación, donde la empresa de Fraorgi consiguió hacerse con la parcela para construir las viviendas, pero luego hay otra parte que ya hemos visto, que son el tema de los visados de todos estos cooperativistas de las viviendas, que es competencia de la Generalitat, y ahí es donde vimos y donde se vio que había un funcionario que había incumplido, incluso porque su mujer era cooperativista y había obtenido una vivienda de protección pública alterando datos. Entonces esa parte de la Generalitat a nosotros nos importa sobremanera, entre otras cosas porque hay que ver en la legislación actual de viviendas de protección pública qué es lo que está fallando en el control para que se cuelen, pues lo que hemos estado viendo, ¿no? Incluso cooperativistas que habrían entrado a la cooperativa siendo menores de edad, cuando uno de los requisitos era ser mayor de edad. Se ha avisado desde la Generalitat Valenciana, pero es verdad que hay ahora, por ejemplo, expedientes abiertos, 3 expedientes en el Ayuntamiento de Alicante, donde altos funcionarios han accedido a esas viviendas. Claro, efectivamente. Ha habido aquí una información privilegiada entre los funcionarios del Ayuntamiento para que accedieran a esa cooperativa y conseguirlo. Eso es lo que hay que esclarecer, ¿no? Cómo llegó la información, cómo entraron los cooperativistas en la lista de espera para obtener una de esas viviendas, pero eso también hay que verlo con la legislación autonómica de que la cooperativa, ¿quién mete en esa lista? Pues a quien quiere la cooperativa. Oiga, si ni siquiera era un requisito estar inscrito en el registro de la Generalitat, de ser demandante de vivienda pública, pues aquí tenemos un problema de control. Es una adjudicación totalmente arbitraria. Claro. Podría ponerse aquí en esta mesa y decir tú sí, tú no, tú con sí. el problema de vivienda que tenemos actualmente, pues eso hay que revisarlo en profundidad. Es un asunto feo este, ¿eh? Es un asunto muy feo, evidentemente. Sí. Es un asunto muy feo, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la vivienda, porque tenemos a mucha gente queriendo acceder a una vivienda y porque de repente la gente, lo que ve la sociedad, lo que percibe el alicantino, es que casi tienes que tener a un conocido en el ayuntamiento, un conocido en política, para tener acceso a una vivienda pública, y eso es lo que no se puede consentir. Yo soy un firme defensor de la liberación del suelo y sinceramente creo que el suelo se debería liberalizar. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, la firma del político no tuviera valor. Si la firma del político no tuviera valor, pues entonces habría menos corrupción a nivel política y los políticos no podrían hacer este tipo de jugadas, ni los políticos ni los funcionarios. No solamente es una cuestión política. Claro, me hace mucha gracia lo que ha dicho Manuel Villar de ahora estamos recopilando la información como si los expedientes no fueran electrónicos, ¿no? Están esperando a que los arqueólogos vuelvan de los archivos del siglo XV mirando los pergaminos. Claro, es que hay que recopilar la información, no se descarga dándole clic a un botón, ¿no? Y lo das imprimir. Se espera un poco, porque es verdad que llevamos 3 semanas preguntando en la Junta de Gobierno a los periodistas, oiga, se va a constituir ya esta semana la comisión de investigación, ahora ya no da plazos, ya nos dice, en el momento nos entreguen los expedientes ya analizados y ya la constituimos. Pero sí es verdad que esto... Yo lo que quería decir, ha dicho Ana una cosa, ha dicho requisitos de la adjudicación. Esta mañana es una anécdota. Esta mañana, ojeando el correo electrónico de la Asociación de la Prensa,
llegaba una oferta de trabajo, ¿no? Y entonces en la oferta de trabajo había requisitos para poder acceder a esa oferta de trabajo. Y decía que era imprescindible hablar valenciano, que era imprescindible el teletrabajo, que había que manejar no sé qué, que había que saber el conocimiento de inglés y tal. Había 8 días. Entonces yo me pregunto, claro, si no tienes esos requisitos, no puedes optar a ese puesto de trabajo como cualquier. ¿Qué requisitos hay para...? Aquí también hay un montón de requisitos. Que luego me los paso por el forro de... Todo apunta, Nacho sabrá también algo de esto, que hay quien ha falseado un poco estos requisitos, ¿no? Se han hecho divorcios express para poder acceder, se han hecho separaciones de bienes... Un segundo, Nacho. Un segundo. En los ERE de Andalucía... En los muchos fraudes de los ERE de Andalucía había gente que le ponían como fecha que había empezado a cotizar o se había jubilado cuando uno no tenía... ¿Os acordáis de aquello? Quiero decir que por poner... Aquí presuntamente puede haber también una falsificación de la información. Sí, porque se habla, y eso lo ha dicho directamente el ayuntamiento, de personas que accedieron a la vivienda, que ahora tienen pues, 23, 24, 22 años, que accedieron a la vivienda siendo menores de edad. Hay una cosa, hay dos temas aquí, tres temas que son importantes para mí. Uno, esta cooperativa de viviendas se hace sobre un suelo que en principio va a ser una VPO. Iban 111 VPO allí. Aquello va girando porque luego se quieren cambiarlo con el asilo del antiguo asilo de Benalúa, o los terrenos del antiguo asilo de Benalúa. La etapa de Sonia Castedo lo quería cambiar por el antiguo asilo de Benalúa, ¿no? Sí, por permutarlo. Y terminan con Echavarri siendo un suelo, o sea, enajenándose el suelo para que luego finalmente se hace con el gobierno del Partido Popular, se hace con Luis Barcala. Pero esta operación la empieza el PSOE y Compromís. Y luego hay otra cosa también que llama mucho la atención. O sea, cómo en unas viviendas de protección pública puede estar una señora, sus 2 hijos, un sobrino, familias compuestas por 3 hijos y dos primos. Es decir, ¿cómo puede estar una serie de gente en unas viviendas que son de protección pública? Algo bastante incomprensible es que la propia cooperativa elija a los cooperativistas. Claro, es que de manera discrecional. Es una de las cosas que hay que analizar en la legislación. ¿Cómo puedes acceder tú a ser cooperativista? El tema está, ¿registro de demandantes de vivienda pública o no registro de demandantes? Ya huele mal desde el principio, porque ¿qué hay que hacer para que te elija? Se llama enchufe. ¿Qué hay que hacer para que te elija? ¿Qué tendremos que hacer? Los grupos de la oposición sin duda han visto también aquí un filón y en cada momento en el que tenemos oportunidad de hablar del asunto de manera pública, después de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, tanto PSOE como Compromís han dicho esto. El Grupo Municipal Socialista exigimos al señor Barcala que convoque inmediatamente la comisión de investigación sobre el caso del Snaus. Una comisión que se aprobó el 5 de febrero y ni siquiera se ha convocado un mes después. No puede seguir retrasando la constitución de esa comisión. Tiene mucho que explicar. Que no piense que por no constituir y convocar la comisión de investigación sobre el caso del Snaus no va a tener que dar explicaciones. O las da aquí o las darán los juzgados. Que nos diga exactamente por qué está haciendo una investigación, una averiguación de hechos, cuando los hechos son muy claros. Se han quedado con los pisos que eran de protección, punto. Se lo han repartido entre ellos, se lo han llevado crudo. ¿Por qué puso el señor Barcala a Rocío Gómez, concejala de urbanismo, como concejala número 3 de la lista electoral cuando no tenía ni trayectoria profesional ni política? ¿Quién la puso? Él. ¿Quién eligió a la directora general Pérez Gimán? Él. ¿No sabía que sus arquitectos municipales estaban reuniéndose de forma secreta y pública con la cooperativa? ¿No lo sabía? Haciéndose piscinas a medida, parkings de garaje a medida, parkings áticos, bajos, no lo sabían. Que haga lo que le da la gana, le quedan poco más de 10 meses de alcalde. Yo estaba viéndolo y estoy viendo a Rafa Mas y resulta que el señor de Compromís que visa, el señor de Compromís, o sea, Compromís, Rafa Mas, Compromís el señor, que visa las viviendas, resulta que es el marido de una arquitecta municipal. Él habla de los arquitectos municipales, que hombre, creo yo que algo tendrían también que explicar al respecto. Que es el funcionario de la Generalitat, claro, por donde presuntamente se ha colado todo. Claro, exactamente. Ha ascendido en varias ocasiones por el gobierno de Chimo. Yo creo
que en este tema lo que tienen que hacer los grupos políticos es dejar que la juez investigue. Porque estamos en un tema en que todos los grupos políticos, o sea, el PSOE enajenó el terreno, o hicieron la enajenación del terreno. Compromís tenía un funcionario, los hechos han saltado ahora. Es decir, hay una serie de cosas que lo mejor que pueden hacer ahora mismo es que la juez investigue y... Todos los grupos políticos menos No, Vox. Vox no estaba. Sí, Somos los únicos que no tenemos nada que ver. Pero es verdad que este asunto desestabiliza, sí. desestabiliza la reputación de los funcionarios, de las administraciones públicas, el buen nombre de la gran cantidad de profesionales que trabajan cada día bien en las instituciones públicas. Despierta la demagogia cuando los políticos empiezan pues a lanzarse de unos a otros estas culpas, pues también, ¿no? A mí me hace gracia, no, es muy breve, lo del río revuelto y la ganancia de pescadores. Es que le he visto la intención a Rafa Mas, pero le quedan 10 meses. ¿Cómo estamos en marzo y está intentando ya estirar el chicle hasta mayo? O sea, esto es un problema ya de 1 año y 2 meses. Si pudieran estirarlo... Él ha dicho 10 meses, por lo tanto me da que pensar. No sé si es que habrá... no, las elecciones municipales algo en no se adelantan. Ha dicho 10 meses, no se pueden adelantar. Por eso digo, no sé si tiene más información. Porque sé que el subconsciente le ha traicionado, pero que me hace gracia como ya está viendo la SNAU le importa un comino, está viendo ya la jugada de futuro. Pero es que claro, frente a esa intención, tiene una intencionalidad partidista totalmente y política por parte tanto de Compromís como del Partido Socialista. Aquí sí que somos grupos políticos, Vox en concreto, quiere saber qué es lo que ha pasado realmente, porque mi pregunta es, ¿un arquitecto municipal, mi desconocimiento, puede acceder a una vivienda de protección pública si cumple todos los requisitos? Podrá acceder. Habrá que ver también en la legislación sobre viviendas de protección pública qué es lo que ha pasado para que personas con una determinada renta, con un determinado nivel de vida, han accedido a una vivienda de protección pública. O porque había gente, como han dicho, cuando fue la policía local a ver que si vivían efectivamente las viviendas, buzones donde se acumulaba la correspondencia, viviendas que se habían puesto en alquiler cuando no tenían esa salvedad que solamente puede dar la Generalitat de que si no estás viviendo, estás cuidando de un pariente dependiente fuera de la comunidad o del municipio, puedes dejar de vivir en esa vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué no ha habido un control? A mí esto de que haya un control a posteriori de la Generalitat, pero no, yo hago el control de los requisitos y luego no veo si se siguen cumpliendo los requisitos o no, eso es lo que queremos saber, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está fallando en esa legislación. Habría que poner un sistema de control más cercano, ¿no? Y que haya control efectivo, desde luego que se cumpla. Es decir, que haya un control efectivo y desde luego yo estoy de acuerdo con Nacho, es decir, la única forma de saber la verdad aquí es dejar a los jueces investigar. Claro, es verdad que esto daña la reputación de las administraciones, de los propios políticos, porque es verdad que cuando se entran en estas comisiones de investigación parece que todos son iguales, parece que todos actúan de la misma forma, parece que al final es la imagen que se traslada a la calle. Como con este asunto que ha venido a decir el diputado autonómico de Compromís, que esto pasa en todos los partidos. Me refiero a este caso de violencia machista que se ha destapado en Altea, donde ya ha sido apartado y ha dejado su acta de concejal el concejal de Compromís, que el pasado domingo fue detenido por la policía. Independentment del partidisme i de qüestions de més, el que hem de fer és la condemna absoluta a qualsevol cas de violència de gènere afecte al partit que afecta. Aquesta és una qüestió transversal que pot afectar a tots els partits polítics. Nosaltres, amb indicis, amb hipòtesis, amb una acusació, ha de ser suficient. És la nostra línia roja i d'esta forma hem actuat. Hem tingut coneixement a les 9, de 9 a 9 i quart del matí aquesta qüestió i a hores d'ara esta persona ja no té competències en l'equip de govern, esta persona ha sigut donada de baixa de la militància i s'ha obert expedient en els protocols d'igualtat de gènere i de violència de gènere en el nostre partit. Pues mira, es muy curioso esto, porque es el monstruo que ellos han creado es el que los está devorando permanentemente, que es este de la violencia de género y todas estas cuestiones. Y ahora digo yo, dice que solamente con indicios ya se le aparta de todo. Y yo desconozco el caso a nivel judicial, lo desconozco, pero ¿y si a este señor ahora lo absuelven y resulta que es una denuncia falsa, que existen, que existe una denuncia falsa? Sí.
¿quién le va a pedir perdón a este señor por todo el daño que se le está haciendo, inclusive desde su partido? Porque ellos ya están dando por hecho que este señor es un maltratador, que no lo sé, eso lo tiene que determinar la justicia. Ha renunciado a su acta y ha dimitido. Pero no será sé la si esto justicia. inducido por el partido Andrés, o porque acepta su culpa. Pero entonces que ya por meros indicios de que alguien va a denunciar tenemos que decir que es un maltratador, no, oiga, es el monstruo que se los comen a ellos. 3 apuntes brevísimos. 1, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Esta persona, o sea, ya es un desconocido, Ese ya no sé. señor del que Ese se me señor, habla, yo no sé de qué. Y otra No sé de cosa, quién me habla. Ese señor del que usted como me es habla. uno de los nuestros de Compromís, esto pasa en todas partes, es algo. Si hubiese sido uno del PP o de Vox, hubieses dicho, no, si es que esa gente de derechas y tal. Pero bueno, como es uno de. Esto pasa en todas partes y tal. Es un problema de la propia Ley Integral de Violencia de Género, es decir, es una cuestión controvertida, me van a llover palos por decir lo que voy a decir, pero realmente cuando una mujer interpone una denuncia, desde el mismo momento que la interpone contra su pareja por un tema de malos tratos, ya automáticamente es víctima. Entonces, si ella es víctima, pues el otro, evidentemente, es el agresor, aunque todavía se esté investigando la cuestión y no hay una sentencia en firme. No ha pedido orden de alejamiento ni medidas cautelares. Bien, No lo ha denunciado. y es un delito leve. Pero ya hay presunción de culpabilidad. No, ella no ha ejercido el derecho, la supuesta víctima no ha ejercido el derecho a la denuncia. Por lo menos eso es lo que dijo ayer informó el TSJ, que no había ejercido el derecho a la denuncia, que no había pedido la orden de alejamiento, y entonces lo que hay es lo que ha hecho el juez creo que es el 1 de Altea, lo que ha hecho ha sido trasladarlo a Benidorm para su juicio penal, porque es un tema de violencia de género. El tema de violencia de género no es... Se activa inmediatamente el protocolo de violencia. Desconocía esos casos, pero entonces era porque ha denunciado algún vecino o ha denunciado algún testigo. ¿Alguien llamó a la policía? Alguien ha llamado a la policía. Sí, pero... A mí me pasó, yo estoy en el turno de oficio de violencia de género y asistencia a la víctima, me designaron a una mujer que la primera llamada que tuve con ella por teléfono me pidió que cómo se podía retirar esa denuncia, que ella no había denunciado a su marido, que habían discutido, que algún vecino llamó a la policía y que su marido lo habían detenido. Claro, es que el problema es la ley. Que no hay presunción de inocencia, es presunción de culpabilidad. Es la ley. Esta ley fue aprobada por el Tribunal Constitucional por el voto de calidad del presidente. Esto lo cuenta Alfonso Guerra, que dice cómo es posible, ¿no? Que hablaba con los del Tribunal Constitucional y dice cómo es posible que esto esto no lo vamos a aprobar, y luego definitivamente lo aprobaron. Hay un voto particular, no recuerdo de qué magistrado, que dice que esta ley es el sueño de Metzger. Edmund Metzger era el filósofo del derecho de cabecera de Adolf Hitler. Es el que crea un código penal dentro del código penal alemán para juzgar a los judíos, aplicándoles, mientras que a los alemanes se les aplica el principio de derecho, a ellos se les aplica el principio de autor. Se les va a juzgar en función de quién es el que ha cometido el delito y no del delito cometido. Eso es lo que pasa con la Ley Integral de Violencia de Género, que tergiversa el principio de hecho y volvemos al principio de autor. Es una especie de principio inquisitorial. Asusta esto. Que me hace mucha gracia porque realmente el Código Penal del 73, que es el Código Penal del franquismo, creo que no recuerdo mal, el artículo 10, apartado 20, tiene 22 apartados, en el apartado 22 viene el agravante de desprecio de sexo. Al hombre que pegaba a la mujer se le aplicaba la pena en su mitad superior. Eso en democracia el Tribunal Supremo lo quita, lo elimina, y con el Código Penal del 95 desaparece totalmente. Y lo recuperan con la Ley Integral de Violencia. Pero es que incluso la propia Constitución sobre la mujer dice sobre la mujer que de están prohibidos los tribunales de excepción. Entonces, sin embargo, los tribunales de violencia de género son tribunales para juzgar hombres. Es que los tribunales de excepción, al final, lo que se intenta evitar con su prohibición es que a una persona evitar que a ti te quiten el derecho a que te juzgue tu juez natural. Pero ya se empezaron a dar pasos, no sé, la Audiencia Nacional, bueno, por ejemplo, para jugar digo que ciertos asusta delitos. porque los que tenemos hijos también, es decir, a uno también en persona, pero aquello que dijo Irene Montero de que los hombres somos maltratadores en potencia... Hombre, pero es que lo que diga una tonta no hay que tenerlo en cuenta tampoco. A mí me asusta, ¿eh? Excepto los violadores, que son buenas personas en potencia. Yo creo que es que cualquier ley es inaceptable, o sea, no es aceptable cualquier ley que no parta del principio de que uno puede ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, es que la presunción de inocencia que a veces es verdad que vivimos en un sistema, en un ordenamiento jurídico garantista, por lo tanto nos permite también incluso que haya personas que hayan cometido delitos que se puedan librar si no se puede demostrar que es culpable. Pero el problema de la izquierda es que aquí tiene dos cuestiones. Es una, ya lo consideramos culpable, lo expulsamos de todo y ya este señor no lo conocíamos de nada, pasaba por ahí, solo con indicios. Fullana, o sea, que no hace falta ni que tengamos las pruebas, solamente con indicios. O la otra parte, que es, dicen que las denuncias falsas no existen, pero cuando los denuncian a ellos se convierten en el 0,00001 de las denuncias falsas. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo, de todas maneras, lo que estaba diciendo Fullana
yo creo que esto es creíble si en todos los casos tú aportas, tú pones el mismo rasero, pero me estoy acordando, por ejemplo, de Mónica Oltra. Entonces, claro, entonces en comparación con esto, entonces tampoco conocen a Oltra, no le reniegan, le quitan todo tal y cual como a este señor, porque Oltra sí ya va a ser juzgada por esto. Entonces, si ante un caso como este tú estás poniendo el listón de decir fuera de todo y no lo conocemos, esta persona, este ser humano que va por ahí andando, o sea, etcétera, etcétera, pues entonces exactamente lo mismo con Oltra. Lo que puede ser es que Baldoví salga en las Cortes Valencianas, como se veía la semana pasada, que estabas tú. Bueno, luego se cayó un poco. Lávese usted la boca cuando hable de Oltra, ¿te acuerdas? Pero al día siguiente, en la sesión de control, ya estaban más calladitos porque fue cuando saltó en la apertura de juicio oral y entonces ya se suavizó la cosa un poco. Pero este es un pobre desgraciado y Oltra es Oltra, ¿no? Sí. Bueno, vamos a avanzar de asunto. Hablamos ahora de esos bonos comercio. Vamos a intentar averiguar qué es lo que está pasando aquí. El pasado viernes, Carlos Baño, el presidente de FACPIME y también de la Cámara de Comercio, fue a declarar ante la policía. No lo hizo porque había secreto de sumario, no sabía exactamente de qué tenía que hablar, pero esto es lo que dijo a la salida. Colaborado con la justicia, como no puede ser de otra forma. Y ya está. ¿Y qué has declarado? ¿Qué te han preguntado? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como el tema es secreto de sumario, pues no hemos podido hablar de nada. Hemos facilitado, colaborado con la justicia y ya está. Gracias a todos. ¿Qué problema ha habido con el bono consumo de la... Pues no lo sé, porque es un tema secreto. Se le atribuye, en principio, fraude de subvenciones y falsedad. ¿Vale? No sé exactamente porque no sé más. Bueno, pero él está tranquilo, ¿eh? Él está tranquilo. ¿Se le vuelve a citar o No, ahora lo que haremos es ir al juzgado, personarnos con procurador, sacar copia cuando ya se hace el secreto y estudiarlo. Pero él está tranquilo porque, en principio, dice y traslada que todo está bien. Dice y traslada que todo está bien. Son los bonos comercio que se gestionaron a través de FACPIME, de la Diputación de Alicante los gestionó FACPIME. ¿Qué ha pasado aquí, Nacho? ¿Y qué hay detrás? A ver, ¿qué pasa aquí? esto todo el mundo nos pidió por sorpresa lo que pasó el viernes pasado y sobre todo nos pidió por sorpresa a mucha gente, yo creo que menos, pero le pidió por sorpresa el tema de la detención de Carlos Baño, que según como me comentó también fuentes jurídicas cercanas a él, que era una detención técnica. Era una detención técnica porque se le detiene durante el tiempo que dura el registro. Luego lo llevan a las dependencias de la Policía Nacional y le dicen si quiere declarar. Pero claro, él no podía declarar, porque ¿cómo vas a declarar si no sabes qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que buscan? Exacto, qué es lo que buscan. Cualquier cosa que digas, etcétera, puede terminar acarreándote el hecho de que la policía diga... En estos casos no es que él no quisiera declarar, lo ha dicho Galli, en estas situaciones los abogados, esto lo sabrás mejor tú, Alfonso, también tú, Ana, recomendáis a los clientes, oye, hasta que no te digan... No, por supuesto, lo mejor es no declarar. No se declara nada. Efectivamente, en sede de policía nunca se declara, eso... Salvo que lo tengas muy claro. Ha dicho Galli, ya declarará en sede judicial. En sede judicial. Y se quedaron con el teléfono. Él sale sin teléfono móvil de allí y sale con las dos. Los cargos que en ese momento la policía tiene sobre él, pues esto es un proceso judicial, o sea que el que tiene que hablar es el juez. Y el juez es, por un lado, la Fiscalía Anticorrupción. Este asunto ya empieza a sonar a finales del año 2024, pero viene de antes. Es un tema que viene de antes por una denuncia anónima que se hace en la Agencia Valenciana Antifraude. Y a partir de ahí la Agencia Valenciana Antifraude en un momento determinado lo traslada o muestra interés por él la Fiscalía Anticorrupción, y es cuando comienza, digamos, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que se está prolongando hasta ahora. Pero es un asunto largo y de momento por lo que sabemos es eso. La policía, la UDEF, hizo registros en FACPIME el día viernes y luego... De hecho, FACPIME no ha vuelto a ocupar FACPIME. Es decir, la última reunión la reunión de la Junta Directiva de FACPIME se realiza en sede cameral, en la Cámara de Comercio, porque no vuelve a ocupar FACPIME. Claro, esto hay que aclararlo también porque algún medio había publicado como que se habían reunido en la sede de la Cámara de Comercio pues por desprestigiar al propio organismo, ¿no? Es que lógicamente cuando ha habido un registro de no se puede entrar. Claro. No puedes entrar. Luego, vamos, tú puedes entrar, pero
A ver qué ocurre al día siguiente. Por cierto, quería hacer una pregunta a Andrés y a Nacho, que sois los que más estáis en el día a día, yo ya no. Lo de la pena del telediario, como cuando detienen el rato y tal, ¿quién ha hecho público eso para que cuando entra a la comisaría estén todos los medios de comunicación ya allí? Bueno, al final el gabinete de la Policía Nacional, la pena del telediario. Al final nos vamos enterando de pero el día y la hora exacta y cuando sale y... No. ¿Sí? Bueno, a veces pasamos horas ahí en la puerta. Ahí hubo una serie de acontecimientos. Yo recuerdo que ese día se presentaba una campaña de turismo, creo que en la Cámara. Una importante campaña. Bueno, informes sobre el turismo, sobre las acciones de turismo que se están llevando a cabo junto con la Asociación de Hoteleros y de Apartamentos Turísticos. Exacto. Y entonces es cuando ahí ya está claro, porque además él ya no va allí. No, lo tuvo que hacer la vicepresidenta Eva Miñano. Hizo esa presentación. Una cosa, la verdad es que nos sorprendió mucho. Claro, todo esto digamos que va en paralelo o en perpendicular, va con un tema de las próximas elecciones que hay a la presidencia de la Cámara de Comercio. Yo respetando a la policía absolutamente, pero es verdad que me pareció muy precipitado que le interviniesen, incluso interrumpiendo, impidiendo que fuese a ese acto de presentación de la Cámara de Comercio. No sé si esto la policía lo puede agendar de otra manera. No, pero lo normal es detener a una persona cuando menos se lo espera para que no pueda ocultar pruebas, ni hacerlos desaparecer, nada por el estilo. Es decir, con lo que no digo que Carlos Baños sea culpable, todo lo contrario. Yo sí creo en su inocencia. La política sí que es cierto que aprovecha esto para hacer carnaza de todo. En las Cortes Valencianas, Maite García, del PSPB-PSOE, ya está pidiendo que el Gobierno de la Generalitat no dé ayudas a la Cámara de Comercio. Los socialistas vamos a pedir en las Cortes que la Generalitat suspenda las subvenciones a la Cámara de Comercio de Alicante mientras su presidente, Carlos Bañó, siga investigado por un presunto delito en el fraude en la gestión del bono comercio de la Diputación. Esta iniciativa no prejuzga el resultado de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero lo mínimo exigible al Consell que preside Pérez Llorca es que sea riguroso con la gestión del dinero público, sobre todo cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y amigo íntimo de Carlos Mazón, al que él denominaba su hermano, ya se ha visto envuelto en otros escándalos como la reforma de la propia Cámara. Pérez Llorca no puede mirar hacia otro lado porque con la suspensión de las subvenciones a la Cámara de Alicante no va a haber ningún perjuicio para el tejido económico, porque lo que se hace es garantizar que los programas de apoyo al comercio y a las pymes puedan seguir desarrollándose a través de otros mecanismos o entidades colaboradoras. ¿Qué ha dicho el presidente Pérez Llorca? Juanfran Pérez Llorca ha dicho, oiga, que yo sepa, nadie está investigando a la Cámara de Comercio. No, que a mí me conste no se investiga la Cámara de Comercio, se investiga FACPYME. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hablar, para no dañar la honorabilidad de una institución tan importante como son las cámaras de comercio, es separar estas cuestiones. Yo no me consta que haya nada más o nada que afecte a la Cámara de Comercio en sí. Yo es que mi compañera diputada tiene que leer todo lo que ha dicho, porque si no, no le sale a ella decirlo, porque no tienen ni idea. Es simplemente una manera de desprestigiar a una institución y a una persona que va a estar bajo investigación, que yo personalmente y nuestro partido siempre hemos defendido las instrucciones judiciales independientes y la presunción de inocencia. Creo personalmente que Carlos Bañó ha hecho un grandísimo trabajo al frente de la Cámara de Comercio y le ha dado un vuelco muy grande durante todo este tiempo, pero lo que no puede ser es que vamos a dañar la institución no proporcionándole las ayudas, vamos a dañar así, sí, de verdad, el tejido empresarial de la provincia de Alicante, porque este señor ahora lo queremos relacionar con Carlos Mazón y como estamos en la cacería política de una persona en concreto, hay que dañar todo lo que hay a su alrededor. Yo lo que creo que han conseguido con esto es que las personas denunciantes han conseguido lo que querían, que eran una foto de Carlos Bañó saliendo o de los juzgados o de la comisaría, sin respetar, ya digo, la presunción de inocencia y sin dejar que la justicia investigue esta cuestión, que, oye, que siga los cauces que tenga que seguir. La figura de Carlos Bañó, que como sí, por tú dices, supuesto. yo comparto también, creo que ha hecho un gran trabajo al frente de la Cámara de Comercio y de FACPYME, porque de momento, Nacho, y tú corrígeme que también conocerás bien los hilos de esta investigación,
Pero de momento parece que ya han analizado los contratos de muchos ayuntamientos y no se ha detectado ninguna irregularidad. Aquí han puesto el foco en la constitución de una empresa que hacía de intermediaria, que esto no tiene nada de ilegal, pero de momento han puesto el foco en la intermediación de esa empresa que podría haber canalizado la farragosa documentación que piden las instituciones públicas para este tipo de asuntos. Aquí hay dos campos de batalla. Un campo de batalla es el campo de, digamos, un nuevo campo de batalla. El ámbito son dos ámbitos. El ámbito de la investigación que se está llevando a cabo, que, bueno, pues hay que respetar la investigación judicial, pero todas las personas, también hay que valorar que todas las personas que han salido hablando de Carlos Baño han hablado bien de él. Y no son personas, o sea, están en el ámbito empresarial, muchas de ellas. Yo no he oído a Carlos Mazón hablar de él en este tiempo, sí que han hablado los empresarios han hablado bien de él. Lo que quiere decirse que está haciendo una buena labor. Y por lo tanto, si FACPIME sigue confiando en él después de lo que ha pasado, y la Cámara de Comercio sigue confiando en él después de lo que ha pasado, es porque ambos organismos deben tener muy claro que se han hecho las cosas bien. Y luego, por otro lado, sí que hay un campo de batalla, que es el campo de batalla de ver quién puede dominar al empresariado, controlar el empresariado alicantino de cara a ese reescribir la historia que quieren algunos en la Comunidad Valenciana. Y entonces, bajo la convicción que tienen ellos y que tiene también el empresariado, que sí que Alicante cae la Comunidad Valenciana entera. Entonces, esa es verdaderamente el otro campo de batalla. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora yo no creo que empresarios como por ejemplo el de Carmencita estuvieran al lado de un señor que fuera presuntamente tal, cuando es un empresario. Desde el primer momento Jesús Navarro, por ejemplo, ya alzó la voz. Pero o sea, a mí me llama la atención también algo, que el propio Carlos Baño, ya sé que a alguien que le acusan siempre dice yo no he hecho nada, ¿no? Pero el propio Carlos Baño dijo no he cometido ninguna irregularidad y menos a beneficio personal. Claro, es que yo creo, pero es que además, además de su palabra, está el contexto de todos que están, de todas las personas, los empresarios. Los empresarios no son gente que si la lías te está ahí apoyándote y está contigo. Los empresarios lo que quieren es que las empresas funcionen y que salgan adelante. Y lo demás no es su terreno, es otra cosa. Ellos no se meten en política. No se meten en política, no tal. Entonces si ellos hubieran visto alguna cosa, si no solamente ya el núcleo que está alrededor que gobierna con Baño la Cámara de Comercio de PYME, sino en todo el grupo empresarial, habrían salido. Cuando hay gente que lleva buscando meses un candidato alternativo a Carlos Baño para hacer ese asalto de que yo te estaba hablando hace nada a Valencia y no lo encuentra, es porque las cosas están funcionando. Me han tocado empresarios muy importantes, tanto en la Vega Baja como... Aquí en todo esto subyace el relevo de Carlos Baño al frente de la Cámara de Comercio. Quieren que se produzca ese relevo porque quieren reescribir la historia de cara a la CEP, porque yo siempre digo lo mismo, es decir, cuando uno llega a una entidad o una institución, etcétera, etcétera, tiene que tener en cuenta que hay un momento muy bonito que es el de la llegada, pero igual de bonito tiene que ser el de la salida, porque las cosas empiezan y se acaban. Si eso no se tiene claro, y parece ser que dentro de esos que quieren ahora tal, hay gente que no lo tiene claro, pues entonces intentan hacer estas intentonas que están haciendo ahora. Te refieres a la antigua CEP, que se fue de aquella manera y se fue porque no lo dejaron seguir. Porque no lo dejaron seguir. Yo, Andrés, si me permites... Y es verdad que ahora mismo hay al frente de la CEP que está César Quintanilla. Está César Quintanilla. Al que, en fin, pues también goza, yo lo digo abiertamente, goza de nuestra simpatía y de nuestra confianza, porque nos parece también un... Estamos en un momento en el que después de unos años, desde los años 80, primeros 90, está surgiendo un empresariado alicantino verdaderamente fuerte. Y además con gente con personalidad. Han madurado al frente de sus empresas y son gente fuerte, que tiene carácter y que sí, que son buenos empresarios. Aprendieron de los errores de Coepa, exactamente, la antigua patronal, donde también hubo ahí luchas de poder, y ahora están todos muy concienciados en ir todos a una. No, yo es que a renglón seguido de lo que decía Ana Vega, el plano político y lo de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo de la diputada del PSOE, al final Mazón es un chiste, una frivolidad, al final Mazón va a ser como Franco, quiero decir, que está 50 o 60 años muerto, pero o sea, esta gente ya no tiene bastante con habérselo cargado bien. Es que este es el hermano, es que era su amigo íntimo, es que... Y para hablar de esto, la figura de Mazón otra vez que está allá donde tenga que estar. Entonces, por esa misma regla de tres que dice la diputada del
del Partido Socialista. Pedro Sánchez tendría que haber dimitido hace años y Óscar Puente debería haber cesado o haber dimitido inmediatamente después del accidente de Adamuz y tantos ministros del Partido Socialista que continúan ahí después de tantos desastres. Ahora en un momento vamos a hablar de otros asuntos. Antes también es verdad que el Ayuntamiento de Alicante se ha desligado inmediatamente, lo hizo a las pocas horas de conocer la detención de Carlos Baño, envió a los medios de comunicación unas notas donde quería separarse de esa gestión de Facpime, diciendo que los bonos comercio del Ayuntamiento los gestionó el propio Ayuntamiento con la Cámara de Comercio y no con Facpime. Le hemos repreguntado a la portavoz Cristina Cutanda y ha dicho esto. Como sabéis, toda la información es pública, son unos bonos comercio que tramitamos desde el Ayuntamiento, primero nosotros como desde el propio Ayuntamiento y posteriormente lo hicimos acorde a toda la fiscalización que teníamos que someternos y por tanto esa información a la que vosotros nos estáis preguntando es pública, podéis acceder y estamos convencidos de que se hizo todo como se tenía que hacer. Primero nosotros y luego con Cámara de Comercio se envió una nota de prensa el viernes a la que puedes tener toda la información. Ahora en la segunda parte vamos a hacer análisis y extrapolación de datos de los resultados de Castilla y León con la Comunidad Valenciana y también ver un poco ese fenómeno sociológico que tiene que ver con las elecciones próximas que tenemos en el año y pico que nos queda y también hablaremos de otros asuntos. De los refugios, por ejemplo, que también se ha hablado en la Junta de Gobierno hoy y esa resignificación de la historia de los refugios donde Vox está pidiendo que se saque la memoria histórica de los textos y de las narraciones de la historia de los refugios. Pero eso será dentro de un momento. Antes déjenme que les aconseje y les diga que sí, a mí me pasaba antes. Yo pasaba frío en invierno y calor en verano dentro de mi casa hasta que instalé este sistema de Impimur que lo que permite es acondicionar el hogar y aguantar todavía mucho más tiempo el clima dentro del hogar si hemos puesto la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano. No lo tenemos que poner tanto tiempo y con esto ahorraremos hasta un 50% en la factura de la luz, que tal y como está el kilovatio es un dinerito. El sistema de Impimur, que además de ser un aislante térmico, es también aislante acústico, así que si vivimos en una zona donde hay jaleo, podemos estar mucho más tranquilos con este sistema. Impimur.com, ahí tienen más información. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Ven a conocer nuestro restaurante Tapenot, cerca del mar y con vistas a la histórica Plaza Gabriel Miró. Un lugar con personalidad e ideal para disfrutar con los tuyos. Cocina alicantina con productos frescos y de temporada, donde los arroces son nuestras especialidades. Restaurante Tapenot, el millor sabor de la terreta. ¿Reservas? Estamos a un año y pocos meses de las elecciones municipales, autonómicas en la Comunidad Valenciana, salvo que se adelanten, que todo apunta a que no se adelantaran, y de las elecciones nacionales también. El año 2027 será un año electoral. Ya lo viene siendo en comunidades autónomas durante estos últimos meses y los próximos en distintas comunidades autónomas. La última ha sido en Castilla y León, donde los resultados dan para un análisis. Le preguntábamos al presidente Pérez Llorca qué le parecen estos resultados.
Pues mire, hay una extrapolación clara, que es que el Partido Popular está ganando todas las elecciones y que cada vez hay más distancia de los votos del Partido Popular al Partido Socialista, y que por lo tanto eso es una magnífica noticia, ¿no? Y eso yo creo que consolida muy bien los trabajos que hacen los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobiernan, incluido esta. Y sobre todo, también hay que hacer una valoración para mí muy importante, y es que hay un cambio de tendencia muy importante en España. La gente en España quiere que gobiernen los gobiernos de centro-derecha y de derecha, y que por lo tanto lo que no se puede es perder el tiempo en polarizaciones, en discusiones, y hay que conseguir diálogo y consenso para que en aquellas zonas que hoy no hay gobiernos estén ya en marcha, que es lo que nos piden los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando van a votar, nos dan un mandato, y el mandato que dan, yo insisto siempre, hay que cumplirlo. ¿Y qué mandato han dado aquí en estas elecciones? Pues hombre, yo creo que es evidente, ¿no? El mandato ha sido, tanto en Extremadura como en Aragón, como ahora en Castilla y León, que nos están dando la confianza a los españoles por encima de lo que nos habían dado en anteriores elecciones a Vox, y que los españoles y en las comunidades autónomas ya no quieren gobiernos monocolor, sino que quieren que nos entendamos el Partido Popular y Vox. Lo que tiene que entender el Partido Popular en este caso, y creo que lo he dicho en más de una ocasión, es que no puede pretender que nosotros firmemos un folio en blanco sin un acuerdo programático para que haya gobiernos en las diferentes comunidades autónomas. Nosotros no estamos negociando sobre sillones, ni sobre puestos, ni sobre colocar a este o al otro de más allá. Estamos negociando políticas que efectivamente se lleven a cabo. Nosotros nos sentimos engañados por el Partido Popular en su momento, por eso salimos de los gobiernos, y como no confiamos en su palabra, ni siquiera en un papel escrito y firmado, que para nosotros un contrato es sagrado, pues lo que queremos es que ellos públicamente reconozcan que hay un acuerdo programático. En este caso, María Guardiola decía que es que ni siquiera sabíamos qué era lo que queríamos nosotros en Vox en Extremadura, y creo que el acuerdo programático ha salido publicado en todas las redes sociales, y es la protección del campo, la protección de los empresarios, de los autónomos, la libertad educativa, algo básicamente de sentido común. Y en Castilla y León no ha sido distinto, o sea que creo que el mandato de los españoles está muy claro, y es un cambio de políticas y que nos entendamos. Esa espantada general que hubo cuando salisteis de los gobiernos autonómicos, en la Comunidad Valenciana se entendió menos, porque aquí se entendían, ¿no? Mejor, Nacho. Sí, yo creo que aquí no lo pregunto directamente. Por eso aquí las cosas funcionaban. ¿Entienden Partido Popular y Vox que están condenados a entenderse? Es que yo creo que el modelo valenciano de pacto y de cómo funciona el pacto de PP-Vox es el modelo que es exportable a toda España, en cómo ha funcionado tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo. Porque una parte muy importante de toda la legislación que está haciendo las Cortes Valencianas y de todo lo que está haciendo es precisamente porque es por ese entendimiento que se ha llevado a cabo. La propia elección de Pérez Llorca es la demostración de que PP y Vox pueden llegar a un acuerdo rápido para una investidura de un presidente de una comunidad autónoma, siempre y cuando exista esa voluntad real, que en el caso de la Comunidad Valenciana yo creo que existía ya en junio de 2023 y ha existido ahora. Sí, el tema aquí es que fue Feijóo el que ordenó a los varones territoriales que tenían que incumplir los pactos con Vox. Entonces, claro, ellos obedecieron a pies juntillas, incumplieron los pactos, y nosotros evidentemente nos salimos de los gobiernos. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un acuerdo de investidura, no de gobierno, sino de investidura. Hasta la fecha, Pérez Llorca está cumpliendo con lo acordado. En el momento en que deje de cumplir, dejará de tener nuestro apoyo, obviamente, pero si Pérez Llorca y el gobierno del Partido Popular apoya las medidas de Vox de reducción de impuestos, de deflactación del IRPF, de más libertad educativa y más ayuda a los padres, de ir contra políticas como Mercosur, como el Pacto Verde Europeo, que están dañando tanto a nuestra agricultura y a nuestro sector primario. Mientras ellos sigan en esa línea, van a tener nuestro apoyo, porque nosotros trabajamos sobre políticas, no sobre sillones, y creo que ya lo hemos demostrado. Es verdad que la izquierda está menos a la greña que en la derecha, ¿no? Que el Partido Popular y Vox siempre están un poco con estas... Porque hasta incluso en el Ayuntamiento de Alicante ahora Vox, no sé si ultimátum es la palabra, pero sí que le dice al equipo de gobierno que tienen que sacar la memoria histórica de los refugios que hay repartidos por la ciudad y que hay que resignificar, es decir, contar la historia. Le hemos preguntado
a la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutandas. Esto significa también hacer un cambio en el contrato, porque parece que la empresa pues no estaba por la labor de poner nuevas cláusulas dentro de ese contrato, o de reinterpretar la historia. Y esto es lo que ha dicho la portavoz Cristina Cutanda. Bien, como se ha indicado por parte de la concejal de Cultura al respecto sobre los refugios, nosotros lo que hacemos es cumplir la ley. Aquellos que van a mostrar los refugios van a mostrar la realidad histórica tal y como fue, y por tanto lo único que hacemos es contar la verdad histórica sobre unos refugios que forman parte de la ciudad de Alicante. Se cuenta la historia tal y como se tiene que contar. Esta forma parte del acuerdo de presupuestos de tus compañeros de Vox en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué importancia tiene resignificar esa historia que... Muchísima, porque ¿desde qué punto de vista se tiene que contar la historia? Desde un punto de vista académico, no político. Es que, vamos a ver, ya está bien de estar pidiéndole perdón a la extrema izquierda desde que Zapatero dictó la ley de memoria histórica por todas estas cuestiones. Aquí, al final, lo que es una resignificación en el sentido de decir, aquí hubo una guerra civil de la que el Partido Socialista lleva años sacando partida de una cuestión tan dolorosa y tan sangrante como es que entre hermanos se enfrentaran en una guerra civil aquí en España, y nosotros lo que queremos es que se explique la historia tal como fue, pero desde un punto de vista académico, no que venga alguien a decir uy, qué malos eran estos, uy, qué buenos eran los otros. Simplemente decir qué es lo que sucedió en la ciudad de Alicante, qué es lo que sucedió en otros puntos de España, y que se cuente la historia tal y como es. Y yo, si me lo permites, me lo llevo, tú te lo has llevado a la política, yo me lo llevo a un plano sociológico. Yo hace unos años que visité uno de estos, el de Doctor Balmis, de la Plaza Doctor Balmis. El chico que lo explicó con muy buena fluidez y todo lo demás, pero yo notaba que lo que me estaba contando era sesgado. Es decir, unos eran los malos, 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 y otros eran los buenos, buenos, buenos. Pero ahondando en ese plano sociológico. ¿Habéis visto, yo la vi recientemente, la película La Cena? Bueno, ¿habéis visto La Cena? Con un tragicómico, con un tono de comedia, pero quiero decir, es que después de la transición, si se han hecho 300 películas sobre la guerra y sobre la posguerra, hay 280 que los buenos es la República, y hay un 15 o un 20, y además a lo mejor en un tono de comedia, que la otra parte es la buena. O sea, los malos siempre son unos que el cine no ha contribuido nada en ese sentido. Es decir, claro, no sé, también en la Segunda Guerra Mundial se han hecho películas más a la americana que a la alemana o a la japonesa, pero es que en este caso es una guerra civil entre hermanos. Lo que hay que decir también es que son auténticas obras de ingeniería bajo tierra, estos refugios. Sí. Bueno, pero eso es algo arquitectónico, ¿no? Bueno, no, pero yo también he tenido la oportunidad de visitar alguno y me parece algo tan curioso que hay que conocer sin el sesgo ideológico. Claro, ahí está. Político. Es que entonces también habría que explicar... Hay que contar la historia donde dormían, incluso yo he conocido historias románticas de algunas parejas que se conocieron. Pero incluso explicar cosas que pasan en la ciudad de Alicante, como que también, igual que se habla del bando nacional, que los republicanos también mataron a católicos y a sacerdotes, o por ejemplo quemaron la iglesia de San Juan Bautista, ¿no? Eso no deja de ser parte de nuestra historia. Hay discurso de odio que parece que enfrenta a las personas. Pero aquí hay una realidad, y es que esto es un acuerdo del Partido Popular y de Vox que suman mayoría en el Pleno y que representan a la mayoría de alicantinos, entonces habrá que respetarlo. Estuvo embarazada dentro del refugio. ¿Cuántas historias habrá dentro de los refugios? Hay una cosa que es importante, que es que muchos de estos refugios no se han abierto ahora porque estuvieran cerrados, y entonces ha habido una eclosión del sentimiento democrático. Yo, que nací antes de que llegara, muy poquito antes, pero nací un poquito antes de llegar a la democracia, me acuerdo que siendo pequeño entraba en refugios de estos, porque estaban abiertos. No había puerta de entrada. No había puerta de entrada, se accedía a jugar. Y entrabas, pues, me refiero, por ejemplo, a la antigua estación de autobuses, me refiero a... ¿A Doctor Balmis? Sí, Doctor Balmis, me refiero a la plaza de lo que se llama, lo que conocemos como la Plaza de las Palomas, que también allí había, al lado del Club de los Caídos, que también allí había un refugio, y también se bajaba. Es decir, estaban abiertos. Y cuando bajabas generalmente acompañado de muchas veces, o algunas veces, de tus padres o tus abuelos o tal, el relato que te hacían
en aquellos tiempos no tenía ni... Perdona, ni era malos, histórico, no politizado. Exacto, no tenía ni malos ni buenos. Había pasado algo que toda una generación quería olvidar. No tenía ese componente de odio, de enfrentamiento, de polarización. La ley de memoria histórica puede que sea de las leyes más orwellianas que tenemos en este país. Sí. Es que es una cosa absolutamente increíble. Es una ley que está destinada para decirnos de lo que nos tenemos que acordar y de lo que no. Es la manipulación de la conciencia colectiva que dicen ellos, ¿no? Sí, totalmente. Y nosotros en España parece incluso que solo hayamos tenido una guerra civil, ¿no? Somos el país del mundo con mayor número de guerras civiles en nuestras espaldas. Así es. No ha habido solo una. Y esperemos que en este siglo no haya esa de la que solo se habla fue resultado de muchas anteriores. Así es. Es que yo repito lo mismo. Esto es un acuerdo de PP y Vox que en la mayoría suman la mayoría del Pleno y representan en este caso a la mayoría de alicantinos y se tiene que cumplir. Alfonso, ¿tu paternidad bien? Muy bien. 2 meses de paternidad. Muy bien. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Cansado, pero contento. ¿Va a ser tu primera celebración el jueves? Sí. Como Día del Padre. Sí. Es verdad que los padres somos sufridores. Efectivamente. Yo también soy padre y somos sufridores. Luego decimos, vamos a encontrar un elemento que nos haga sentirnos orgullosos de ser padres, que seguro que lo vamos encontrando cada día mucho más. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros aquí. Nacho Martínez, muchas gracias. Dale un besito y un abrazo muy grande a Marta. Se lo diré, claro que sí. Tiene una gran fuerza de voluntad y seguro que saldrá adelante muy bien. Gracias, gracias de corazón. Un beso muy fuerte de parte de este programa. Gracias. Ana, tú no tendrás el protagonismo el jueves, lo tendrá tu marido, Hombre, el padre, digo. Pues mira, a colación de lo que hemos hablado de todo, yo vivo rodeada de hombres fantásticos, por eso de lo de Irene Montero, ¿no? Rodeada de hombres fantásticos y muy buenos, y entre ellos mi marido. Gracias, Ana. Gracias, Alfonso. Y enhorabuena por tu paternidad. Te lo dije ya la primera vez que viniste. Muchas gracias. Enhorabuena otra vez porque vas a celebrar tu primer Día del Padre. Sí. Decía al principio que yo también soy padre, pero que hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Pues terminamos con un homenaje a los padres. Hemos salido a la calle a preguntar, oye, ¿qué tienes preparado para tu padre? Así que a todos los que sois padres, a los Pepes, a las Pepas, a los Josés, felicidades. Este jueves 19 de marzo, Día de San José. Felicidades también a todos los valencianos y a todos los que celebran las fallas en honor al patrón San José durante estos días. Que lo pasen muy bien, que disfruten intensamente de esta festividad tan autóctona y que tanto entendemos también aquí en Alicante. Así que ahí va, un homenaje a los padres y hasta el próximo programa. Sí, claro. Una cenita con toda la familia. Sí, es el Día del Padre y es su santo, el santo de casi todos los hombres de la familia, se llama José. Porque mi padre no se puede describir, es mi padre, que lo amo con locura, siempre está conmigo para todo y es mi mayor apoyo. No soy padre, me gustaría serlo, pero de momento todavía no tengo hijos. Mi padre ha fallecido hace mucho tiempo, así que para nosotros es un día un poco triste realmente, pero bien. Me acuerdo que me acompañaba al colegio, pero no tengo mucho recuerdo. Bueno, pues que lo extraño mucho, que ha sido un hombre súper guerrero y que gracias por su ejemplo. Que de verdad que, bueno, espero algún día volverlo a ver y compartir muchos momentos que digamos que nos hemos perdido todo este tiempo. Es un hombre súper trabajador, es súper carismático y también es muy diverso, sabe hacer muchísimas cosas. No, porque el año pasado cayó un regalo muy gordo, que se fue a Madrid a ver AC/DC, que le encanta, pero bueno, siempre cae algo, ¿no? A lo mejor un buen día en familia que está viviendo fuera mi padre y así pasamos el día todos juntos, que le amo, es la mejor persona que tengo en mi vida. Porque es puro amor, es pura bondad y tenemos muy buena relación. Al final, cuando tienes buena calidad de vida y buena comunicación dentro de casa, pues es lo mejor. Así que papás, hijos, hijas, habla con vuestros hijos, papás, que es lo mejor que hay.